Quiero ahora saludar a la senadora Claudia López, senadora por el Partido Verde. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Si yo le preguntara, y entendiendo que a partir de esta publicación de 75 puntos viene un proceso de estudio, de ver la letra menuda, de discusión, pero a grosso modo, ¿qué le preocupa de lo que se ha conocido el día de hoy? Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Dani, mil gracias por la invitación. Pues aquí estoy desde esta mañana leyendo las 63 páginas, ya casi termino, y hasta ahora he encontrado dos cosas que me preocupan. Una, que expresamente se excluye la aplicación del Código Penal colombiano en el régimen de justicia para la paz. Solo se aplicarán normas de derecho penal internacional, de derecho de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se excluye expresamente el Código Penal. Esto quiere decir que a las FARC no les va a aplicar el Código Penal. Y a mí me parece que ahí puede haber vacíos que se pueden prestar de pronto a impunidad para ciertos delitos que están tipificados en el Código Penal colombiano. Lo segundo que me preocupa muchísimo es que dice expresamente el acuerdo que aun quienes hayan sido juzgados y condenados como máximos responsables por graves delitos de lesa humanidad, no perderán nunca sus derechos políticos y que se debe tramitar esa reforma constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso, y Dani, me parece que eso es una burla a las víctimas. Yo estoy de acuerdo con que sean condenados, paguen su sentencia por delitos muy graves y solo después de que paguen la sentencia puedan recuperar sus derechos políticos si se certifica el cumplimiento de la misma. Pero de lo contrario, vamos a tener al señor Timochenko en julio sentado en el Congreso de Colombia sin haber reparado a las víctimas, sin haber cumplido, pero con derechos políticos, porque eso establece el acuerdo. Me parece que eso sería francamente inconveniente. Claro, lo dice el punto 36, si no recuerdo mal, porque fue uno de los que subrayé, de lo que he leído hasta ahora, que tiene que ver con elegibilidad. Y es justo lo que usted dice, senadora. Es decir, no importa la pena, no pierde los derechos políticos, pero ¿cómo así? Es decir, en la justicia ordinaria no pasaría eso. En la justicia ordinaria no pasaría eso. De hecho, cualquiera en Colombia que sea condenado por delitos graves y de lesa humanidad no pierde sus derechos políticos, los pierde de por vida. La gente que ha sido condenada por concierto para delinquir agravado, que es el delito por el que se procesó la parapolítica, por ejemplo, perdió sus derechos políticos. Aquí estamos diciendo que las FARC no los han perdido nunca y que aún si son condenados por delitos más graves que ese, delitos de lesa humanidad, de carácter sistemático y masivo, tendrán plenos derechos políticos todo el tiempo. Yo creo que eso sería una burla realmente a las víctimas. Obviamente la paz consiste en que dejen la violencia, cumplan a la justicia y ahí sí readquieran sus derechos políticos, pero eso no es lo que dice el acuerdo. El acuerdo dice que nunca los perdieron y que los van a seguir teniendo con o sin sentencias. Ahora, senadora, ¿era necesario la creación de un organismo paralelo a la justicia ordinaria? Es decir, ¿no podía adecuarse el aparato de justicia para esta circunstancia particular y encontrar las herramientas dentro de la justicia ordinaria? ¿O es que el Estado no confía en su propia justicia? No, a mí en cambio en eso, Idania, sí me parece que acierta el acuerdo. Porque ese fue uno de los grandes errores de Justicia y Paz para la desmovilización de los paramilitares, que metieron toda Justicia y Paz dentro de la justicia ordinaria y eso lo que hizo fue ahogar la justicia ordinaria, dejó al ciudadano común y corriente al que le roban el celular, el carro, la casa, sin justicia, porque es tal el nivel de casos de la justicia ordinaria que la justicia ordinaria dejó de atender al ciudadano porque quedó completamente apabullada por delitos relacionados con el paramilitarismo. Yo sí creo que, y en eso varios expertos han coincidido en estos años, que era importante crear una justicia paralela, transicional, una jurisdicción que solo se encargue, al contrario, que le saque a la justicia ordinaria todos los casos que tiene relacionados con el conflicto armado y los mande a esa jurisdicción especial para que se tramiten con normas equivalentes. De manera que me parece que esa sí es una decisión acertada, crear la jurisdicción de paz, de justicia transicional, sacarle a la ordinaria todos los casos de todos los actores que tengan que ver con el conflicto armado, para que además sean juzgados con criterios equivalentes, Idania, porque si no nos va a volver a pasar
una cosa absurda que ha pasado en Colombia en procesos de paz previos. Y es que tenemos, por ejemplo, a los miembros del M-19 amnistiados e indultados y en cambio al coronel Plazas Vega condenado a 40 años. ¿Por qué? Porque no se juzgaron en una misma jurisdicción con criterios equivalentes. En eso sí creo que acierta este acuerdo. Okay. Ahora, no se ha definido, no está claro quiénes van a conformar este tribunal, cómo van a ser elegidos, aunque se dice que no serán a dedo, cuándo comienza, digamos, su trabajo, dentro de qué marco van a actuar. Sí, ahí todavía falta mucha precisión. Digamos, se avanzó en relación con lo que supimos en septiembre. O sea, se dice claramente cuántos miembros va a tener el tribunal, que son 5. Se dice que las salas van a estar compuestas por lo menos por 6 miembros. Se dice que los 5 del tribunal serán exclusivamente colombianos, pero que los de las salas podrán ir combinados, 4 colombianos, 2 extranjeros. Digamos, hay más detalles que los que conocimos en septiembre, pero todavía falta información clara sobre quién los va a elegir, cómo los va a elegir y digamos exactamente qué tipo de requerimientos tendrán que cumplir. Dice cómo no se van a elegir. Dice que los miembros de la mesa, o sea, el gobierno y las FARC, no van a elegir directamente y a dedo a los miembros del tribunal. Hasta ahí muy bien. También dice que no aplicarán normas de carrera judicial. Muy bien. Pero no dice cómo no se van a elegir, pero no dice cómo sí se van a elegir. Así que todavía hay puntos por aclarar. En relación a los territorios de paz o a esas zonas donde pudiera pagarse las penas de restricción de libertad, tampoco está muy claro. Pero me parece que la información es lo suficientemente clara. Yo creo que, como te digo, a mí me parece que es una decisión acertada no haber ahogado la jurisdicción ordinaria con más casos relacionados con el conflicto, sino crear esta jurisdicción especial. Y también me parece que es acertado que dentro de ella, eso fue algo que no se hizo en Justicia y Paz, en Justicia y Paz, que tenemos que aprender de nuestras propias lecciones, todo el mundo tenía entre 5 y 8 años de pena, no importa qué tan grave fuera o no el delito, ni se contribuía con la verdad o no contribuía con la verdad. En este sistema se está creando un sistema mucho más inteligente de incentivos. A quien dé plena verdad desde el principio tendrá penas restaurativas, no de cárcel, entre 5 y 8 años. A quien no dé verdad desde el principio, sino solo después, digamos, de que vaya a la primera instancia de juzgamiento, tendrá penas de 5 a 8 años, pero con cárcel efectiva. A quien no diga la verdad y no colabore con la reparación a las víctimas, podrá exponerse a penas entre 15 y 20 años. Entonces hay una cosa de graduación que me parece inteligente y acertada. Y hay obviamente un gran incentivo de contribuir con verdad, justicia, reparación y medidas de garantías de no repetición a cambio de tener justicia restaurativa sin cárcel, pero si no cumple con eso, entonces tendrá justicia sancionatoria con cárcel. Yo creo que en general es un esquema adecuado. Tengamos en cuenta datos como los siguientes, Idania. Hoy en día en Colombia, tener a una persona presa en grilletes, en la picota, pagando una sentencia, si cogemos a un tipo de las FARC y lo metemos a la cárcel, nos cuesta 12 millones de pesos al año tenerlo en la cárcel y la probabilidad de reincidencia es del 77%. En cambio, si lo metemos en un programa de desmovilización y reinserción adecuado y bien llevado, nos cuesta solo 8 millones de pesos al año y la probabilidad de reincidencia es del 24%. Entonces esto no es una concesión a las FARC, es que nos conviene que haya menos grilletes y más programas de desmovilización y reinserción adecuadas que incluyan, como lo prevé este acuerdo, desminado, erradicación de cultivos ilícitos, contribución con medidas de reparación ambiental, entre otros. Pues quiero darle las gracias a la senadora por la Alianza Verde, Claudia López, por estar con nosotros esta tarde en NTN 24. Muchas gracias.